O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de Pichincha Universal en nuestro programa Frecuencia Política, en Quito en la 95.3 y en el noroccidente de Pichincha en la 94.5. Nos pueden escuchar también a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es o nos pueden ver a través de la página de Facebook de Pichincha Comunicaciones. No se olviden nuestro reprise por la página de Pavel Muñoz Asambleísta los días miércoles a las 21:30. Ahora también puede vernos en la cuenta de Twitter de @PichinchaUniver. No se olvide de seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @PavelML y @FrecuPolítica. Puede dejarnos sus sugerencias al 0984-895-138. Le repito, 0984-895-138. Hoy a las 8 de la mañana se tenía previsto la audiencia para la revisión de medidas cautelares de la prefecta Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. Esta audiencia fue suspendida se debe fijar una nueva hora y día. Gracias, Paulina. Hola, queridos radioescuchas, les saluda Emilio Uzcategui. Hoy, lunes 16 de diciembre del 2019, nos encontramos compartiendo este espacio por la cabina de Pichincha Universal, con muchas ganas de seguir conectados e informando a la ciudadanía de los hechos que ocurren. Les invitamos a estar conectados desde Quito, Pichincha y Ecuador. Les extendemos un cordial saludo de buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Frecuencia Política. Nuestro abrazo y apoyo incondicional tanto a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, como a nuestros compañeros Virgilio Hernández y Cristian González. Y como siempre, nuestro pedido es que su defensa sea en libertad. El Ejecutivo envió el veto parcial a la reforma de la Ley de Simplicidad Tributaria, la misma que planteó 13 objeciones. En esta instancia, el Pleno requiere de 92 votos para ratificarse o de 70 votos para allanarse. Este debate está previsto para el día de mañana a las 8 de la noche. El 4 de diciembre del 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió que el 18 de diciembre de cada año se celebre el Día Internacional de las Personas Migrantes. Saludamos a la producción de nuestro programa, Paulina Enríquez, María Belén Proaño en el Minuto DS y nuestros amigos de Pichincha Universal, Ronnie Mayorga y Javier Cojeda en los controles. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política, la entrevista de la semana. Hoy haremos un análisis de los índices de violencia de género en Ecuador. Nuestra invitada es Rosario Gómez, militante del Movimiento de Mujeres y feminista del Ecuador, magíster en políticas de desarrollo local con enfoque de género, cofundadora de la Fundación Casa del Refugio de Matilde, capacitadora en temas relacionados con violencia de género. Ahora vamos con Emilio Uzcategui y Rosario. Bueno, bienvenidos todos los radioescuchas. Primero que nada, saludamos a nuestra invitada Rosario Gómez. Rosario es militante del Movimiento de Mujeres del Ecuador, magíster en políticas de desarrollo local con enfoque de género, cofundadora de la Fundación Casa Refugio Matilde y capacitadora en temas relacionados a violencia de género. Hoy, lamentablemente, no nos podrá acompañar nuestro compañero Pavel Muñoz, pues se encuentra en estos momentos en el Pleno de la Asamblea Nacional, presto a debatir los temas de trascendencia del legislativo. Bienvenida, Rosario. Por favor, estamos hablando contigo, queremos conversar contigo de un tema sumamente complejo que nos atañe a absolutamente todos. Y muchas gracias. Cuéntanos. Bueno, yo quisiera felicitarlos porque ustedes están dando cabida a este tema que sabemos que es de muchísima importancia en la comunidad, pero del cual generalmente no se habla, ¿sí? Últimamente, en el Ecuador, a partir del 25 de noviembre, tenemos la última encuesta nacional contra la violencia realizada por el INEC, ¿ya? Y, digamos, en esta encuesta hay cifras muy reveladoras, ¿no? Entonces, no sé si sobre eso podríamos hablar también. Claro que sí, primero planteemos el problema. También ustedes habían planteado un tema, el índice de desarrollo humano, el informe de desarrollo humano del 2019, en donde hay todo un cuestionamiento a qué se concibe como el desarrollo, ¿no es cierto?
ya, o el progreso, que a mí me parece que eso es súper interesante en nuestra sociedad, ¿sí? Efectivamente, lo interesante de abordar sería primero ver cuáles son las correlaciones o en qué términos se genera la violencia de género, se da la violencia de género en torno a un cierto proyecto político, económico y nacional que resulta, bueno, ya los veremos con los datos, pero resulta ser excluyente y resulta ser violento en diversas formas. En ese sentido te quería preguntar, estimada Rosario, ¿cuáles son los datos más importantes que tú has encontrado en la nueva encuesta? A ver, digamos, los datos así duros de la encuesta son que 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos a lo largo de su vida. O sea, 65 de 100 es altísimo, es muchísimo más que la mitad de la población de mujeres, ¿no? Después que 32 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia, son varios los tipos de violencia, en algunos de los distintos ámbitos de su vida en los últimos 12 meses. Eso quiere decir que estamos hablando de un porcentaje muy alto, ¿no? Y eso cuando las mujeres realmente nos animamos a hablar, ¿sí? Porque de lo que más me ha llamado la atención en los resultados de la encuesta, ¿sí?, es el silencio al que provoca la violencia, ¿ya? Porque hay una parte, digamos, de la encuesta y en el documento, en el PDF que mandan, sí, yo aquí extraje algunas cifras nomás, ya, en donde aparece que casi el 99% de las mujeres no denuncian, algunas buscan apoyo, ¿sí? Pero el buscar apoyo no las lleva hasta sentir que lo que han vivido es un delito y que por lo tanto frente al Estado ya tienen un derecho, ¿no es cierto? Un derecho de reclamar seguridad, un derecho a reclamar respeto a la integridad de las mujeres, así. Entonces, esto denota que hay un problema así como de toma de conciencia, ¿no? Hace falta tomar conciencia a las mujeres de que tenemos un derecho muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, no sé si podríamos leer otras cifras. Después también hay un análisis de, por ejemplo, esta violencia, ¿en qué provincias se da mayoritariamente? Ahí ¿ya? podemos relacionarla quizás con factores de pobreza o... Sí, también factores étnicos, ¿ya? O sea, hay muchísima violencia en las poblaciones indígenas, ¿sí? Y digamos, por ejemplo, 77 de cada 100 mujeres separadas han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los ámbitos, o sea, en cualquier lugar, porque los ámbitos son distintos de los tipos de violencia, a lo largo de su vida, ¿no? 77, o sea, es una locura, ¿no? ¿Ya? Entonces, después, mujeres de 15 años y más, las de mayor proporción de este tipo de violencia de mujeres separadas se da en el Azuay, en Morona Santiago, en Napo, en Cañar, en Imbabura. Los índices son altísimos. En el Azuay es el 79,2%, o sea, un 80%, ¿sí? 41 de cada 100 mujeres entre 18 y 29 años han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en los últimos 12 meses. Altísimo también, ¿no? ¿Y en qué edades? 18 y 29 años. Es decir, esas edades en que las mujeres estamos entrando al mundo. A los 18 años nos hemos graduado generalmente, o sea, tenemos como mucho más madurez, ya. Sin embargo, en esos momentos se las violenta, ¿no? ¿Y qué es lo que produce la violencia en ese momento? Es un quiebre, ¿no es cierto?, en la autoestima, en su seguridad personal, etcétera. Conozco casos, por ejemplo, de estudiantes, mujeres estudiantes de medicina, que el rato que han tenido que hacer su rural, ya, en estas poblaciones han sido violentadas. Ya, entonces, o sea, el día que yo conocí un caso de un familiar, inclusive de una chica de esta, uno se puede poner a pensar con qué ilusión esta mujer no quería ser médica y servir a su país y todo eso. Sin embargo, en su práctica rural la quiebran, ¿no? La quiebran totalmente a tal punto que tuvo que entrar en tratamiento psicológico, tuvo que parar su práctica rural, etcétera, etcétera, ¿no?
Al parecer, según, claro, estos datos tan alarmantes, la mujer entra a una participación en su vida social ya delimitada, ya violentada y sobre todo de una forma ya en la que se va definiendo cuál será su participación en la sociedad durante el resto de su vida, Así lo cual es. es gravísimo. Yo lo que creo es que programas como esto, yo quisiera que no solamente lleguen a las mujeres, y que si llegan a las mujeres, ojalá lleguen a las mujeres de todas las edades, desde las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las mujeres adultas y las mujeres mayores. Pero que también llegue a los hombres. Sobre todo, ¿sí? diría yo. Sí, o sea, yo creo que es momento, digamos, de empezar a trabajar todo el tema que se lo conoce como las nuevas masculinidades. ¿Cómo Como- podemos concebir un nuevo modelo de ser hombre en el Ecuador actual? Bueno, yo creo que ahí, digamos, o sea, una de nuestras feministas históricas y que, digamos, que vive en Costa Rica es Alda Facio, y ella nos dice que nuestra principal lucha tiene que ser por la igualdad, ya, la igualdad de la mujer en todo sentido, igualdad a esos privilegios que tiene el hombre, ¿no es cierto? Igualdad, por ejemplo, en el trabajo, que es una de las desigualdades más espantosas y que se sigue manteniendo, inclusive en países altamente desarrollados, a igual trabajo, igual salario, ¿no? O sea, igualdad de oportunidades para estudiar, igualdad en el trabajo doméstico, o sea, en las actividades domésticas. Resulta que las actividades domésticas son aquello que nos permite vivir, ¿no es cierto? Todos necesitamos una casita limpia, una camita limpia, agüita para bañarnos, comidita para tener en la casa. Pues eso, ¿por qué solo es una tarea de las mujeres? ¿Sí? Claro, es muy difícil Ajá. concebir un capitalismo moderno sin la economía de cuidado y sobre todo sin Así es. el aporte de las mujeres a la reproducción de ese sistema económico, bajo un Sí. trabajo que es no remunerado. Yo creo que también esta encuesta, algo que a mí me llamó la atención también, es que averiguó temas sobre los roles de género. O sea, ustedes saben que el rato en que nace un ser humano con pene y otro con vagina, ¿sí?, en ese momento se los mete como en un molde, ¿no es cierto? Nos exigen que tenemos que ser de una manera o de otra, ¿no es cierto? A los hombres que tienen que ser valientes, que no tienen que llorar, que no tienen que tenerle miedo a las ratas, a las cucarachas, que nunca tienen que gustarle una flor porque entonces ya no es hombre, y a las mujeres que tenemos que ser siempre sonrientes, sumisas, no hablar mucho, etcétera, ¿no? Es grave Entonces, lo que me comentas. Desde mi experiencia personal, al menos, siempre la afectividad masculina es muy mal vista y es condenada, y eso termina en una serie de problemas en cómo tú desarrollas tu adultez. Sí, Emilio, tienes el nombre de un nieto mío. Qué bueno. Emilio, digamos, me encanta oír eso de ti ya, porque cuando yo tengo que capacitar a grupos mixtos o a grupos solo de hombres, por ejemplo, he capacitado a salas enteras de 40, 60 fiscales en la fiscalía, porque mi último trabajo fue en la fiscalía, ya. Entonces yo me vuelvo más defensora a veces de los hombres, porque yo creo que el sistema patriarcal en el cual se asienta la violencia a la mujer, ¿ya?, y el sistema capitalista, consumista, ¿no es cierto?, que no importa la vida de la gente con tal de acumular más, ¿no es cierto? Con tal de dominar. Ya, entonces yo creo que ese sistema patriarcal afecta muchísimo a los hombres, porque es como que les desarraiga la afectividad que es inherente al ser humano, hombre o mujer, ¿no es cierto? Entonces es como que les extrae la ternura, el afecto. Hay un autor famoso colombiano que se llama Carlos Restrepo, que tiene un libro muy lindo, se los recomiendo, que se llama El derecho a la ternura. Y él comienza el libro diciendo, ojalá este derecho no esté en ninguna ley, porque capaz que no se cumple, así como no se cumplen tantas cosas que tenemos en la ley, ¿no? Pero quería volver a lo de los roles de género, y a mí me parece que es súper interesante los resultados, ¿sí? Por ejemplo, se dice que a nivel nacional, 27 de cada 100 mujeres creen que una buena esposa debe obedecer a su esposo en todo lo que él ordene, ¿no? Grave, ¿no? Grave esta cosa, ¿no? A nivel nacional, 45 de cada 100 mujeres cree que las mujeres deben ser las responsables de las tareas de la casa, cuidado de los hijos, de las personas enfermas o ancianas, ¿ya?
Es decir, las personas que contestaron esto, estas 45% de mujeres que contestaron esto, no se dan cuenta que, por ejemplo, cuando hay una reducción del presupuesto de la salud, ya, yo hice un curso en ese sentido, o sea, políticas fiscales y con enfoque de género. El momento en que se reduce el presupuesto de la salud, ¿sobre quién recae esa reducción de la salud? Sobre las mujeres. Porque entonces un señor que ha sido operado y que debe quedarse 3 días en el hospital, lo sacan al primer día para que vaya a la casa. ¿Quién lo va a cuidar? Las mujeres, ¿sí? Ya, entonces sobre nosotros recaen esos ajustes. Sin embargo, aquí ella lo dice, nosotros nos hacemos cargo de las personas enfermas y ancianas y de los hijos, etcétera. Cuando nuestros hijos son hijos para la sociedad, o sea, tenemos un derecho frente a la sociedad, ¿no es verdad? Derecho de tener centros infantiles, escuelas, etcétera. Igual buenos servicios de salud, ¿no? Pero aquí hay algo que sí vale la pena cuestionarlo mucho, ¿sí? Dice, a nivel nacional, 57 de cada 100 mujeres creen que las mujeres deben actuar y vestirse recatadamente para no provocar a los hombres. O sea, ojo, esto es muy, muy, muy grave, ¿ya? Porque tenemos que saber que, por ejemplo, la violencia sexual se produce en todo el ciclo vital de las mujeres y también de los hombres, cuando son niños, adolescentes también, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué quiere decir esto ya? Y entonces yo ahí quiero resaltar ya y hacer homenaje realmente a las compañeras chilenas que en todo el mundo sacaron este performance de un violador en tu camino, ¿no es cierto? Es muy interesante porque también fusiona mucho de lo que es la lucha antineoliberal, porque como tú bien nos comentabas en los ejemplos, el neoliberalismo es enemigo sobre todo de las mujeres, de la afectividad, del cuidado y del desarrollo humano como tal. Entonces, en ese sentido, es muy interesante lo que hicieron las compañeras chilenas. Sí, así es. Por ejemplo, entonces con ella, estas mujeres que han contestado en esta encuesta que dice que las mujeres deben actuar y vestirse recatadamente para no provocar a los hombres. Esta performance, esta canción, estas manifestaciones tan grandes que de las chilenas y que ahorita hay en todo el mundo, dice, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni dónde vestía. ¿Así? Entonces, es súper interesante cómo en este momento este performance es cantado en todos los idiomas del mundo. Una hija mía me acababa de pasar un link en Turquía ahorita. Las parlamentarias, y de hecho lo hacían las parlamentarias porque en la calle eso hubiera sido un delito. Increíble, sí. Tremendo. El poder político puede también llegar a ser emancipatorio. Porque el movimiento de mujeres de Turquía hicieron una manifestación similar a la de las chilenas y en todos lados, y las cogieron presas, están detenidas, inclusive pueden ser sentenciadas a muchos años de cárcel. Entonces las parlamentarias se solidarizaron con eso, hicieron la manifestación en pleno parlamento, ¿no es cierto?, en la asamblea parlamentaria. Pero además este performance chileno, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, ya, ha generado también, entiendo, que por Facebook y por Twitter están habiendo unas reacciones de odio terribles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sé que un empleado de la curia guayaquileña está diciendo, es como que si yo me fuera con cadenas de oro y eso a la isla Trinitaria. No es lo mismo, porque cuando estamos hablando de una violencia sexual, estamos hablando del derecho a que se respete la intimidad mía, ¿ya? No importa si voy a las 11 o 2 de la madrugada, o si voy con minifalda o con escote o sin escote, ¿no es cierto? ¿Ya? Y yo te puedo decir que en los 30 años o un poco más que tengo trabajando en la violencia, conozco casos y cuando yo capacito los digo para romper, digamos, es como que tú abres la conciencia de la gente. Cuando tú dices, por ejemplo, yo fui directora nacional de la mujer, y uno de los casos terribles que tuve que atender fue en la provincia de Imbabura. El dueño de una hacienda llamó al ejército porque tenía problemas con los indígenas de tierras, etcétera. El ejército entra violentamente a sus haciendas y eso, y en una de las chozas viola a una anciana indígena de 77 años y muere.
¿ya? Terrible. Entonces, ¿cuál provocación? Yo le pregunto a estas personas que han dicho esto, ¿cuál provocación de una anciana de 77 años? Pero respecto de este caso, me viene a la mente otro tema alarmante, que es que a las fuerzas, este no es el único caso que yo he escuchado, de hecho, históricamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay varios casos en los que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden han recurrido a la violación sistemática como una estrategia de guerra. Por supuesto, las mujeres somos consideradas botín de guerra, ¿sí? Porque hay el imaginario de que las mujeres somos de los hombres. Entonces, a través de la agresión a las mujeres... Se busca atentar contra la propiedad del hombre. Se busca Terrible. contra la propiedad y contra el poder de los hombres, ¿no? Entonces, a mí me encanta que tú hayas relacionado a la violencia de género, a la violencia a las mujeres, a esta violencia que se da en las relaciones entre los géneros, ¿sí? Ya lo hayas relacionado con el modelo capitalista y con el neoliberalismo, que como dice Rita Segato, es la fase apocalíptica del neoliberalismo y del capitalismo, ¿sí? ¿Y por qué es apocalíptica? Porque te cuento, hace algunos años cuando empezaron a aparecer los delitos en Ciudad Juárez, la muerte de las mujeres, después de 2 días que llegaban a Ciudad Juárez, aparecían muertas. Para nuestro radioescucha, solo como dato, Ciudad Juárez es una de las ciudades del mundo que mayores tasas de femicidio presenta. Uh-huh. Entonces eran mujeres campesinas que iban en búsqueda de trabajo, llegaban a los terminales terrestres, se le aparecía un caballero a ofrecerle que la podía llevar, le podía enseñar una pensión donde quedarse hasta que consiga trabajo, y resulta que esa mujer después de un día, de 2 o de 3, aparecía muerta, descuartizada. Entonces, nosotros que habíamos trabajado y que seguimos trabajando en el tema de la violencia en la relación de pareja, en esos casos no mediaba la relación de pareja. Y Rita Segato explica esa violencia. Rita Segato, Marcela Lagarde. Rosario Gómez, estábamos conversando un poco sobre violencia de género. Estimada Rosario, tenemos entendido que se han tomado acciones, al menos se habían tomado acciones desde el Estado para generar políticas de prevención en torno a la violencia de género. ¿Cuál ha sido la realidad de esas políticas? No sé si tú has podido evidenciarlas, cuál ha sido quizás su evolución presupuestaria o qué importancia es la que se les ha dado, porque ha causado bastante escándalo, al menos en redes sociales, la reducción para este año del presupuesto para esta materia. Cuéntanos un poco. Sí, o sea, yo creo que también esta es una situación que a veces pasa inadvertida en la población en general, porque nos afecta a todos. O sea, trabajar contra la violencia de que sufrimos todas las personas, los distintos tipos de violencia, es fundamental y es una tarea de todos y todas. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, para el presupuesto del próximo año se había establecido un programa de alrededor de $2,5 millones, ¿sí? Que resultan poco, porque en el Ecuador existen aproximadamente 20 servicios de atención directa a nivel de todo el país y hay aproximadamente 7 casas de acogida, 7 casas de refugio, ¿sí? Que requieren un presupuesto alto, mantener a personas viviendo en una casa, ¿sí? Con profesionales para que el servicio sea de calidad. Entonces, sin embargo, en el presupuesto que se ha decidido, esa propuesta se la rebaja a 800,000 o 800,000 y pico, ¿sí? Yo sé que hoy día había una reunión en la Secretaría de Derechos Humanos con los servicios que atienden violencia para ver cómo es que se va a sobrevivir, ¿no es cierto? Es decir, el año pasado, en el 2018, nos tuvieron entretenidas a todo el movimiento de mujeres en la discusión de la ley, en que vamos a hacer una ley maravillosa, la ley orgánica, aquí tiene un nombre todo enorme, ¿no todo es cierto? Pomposo. Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, el presidente ha dicho que la ley orgánica ahora no se la va a cumplir. Tenemos que archivarla de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Es como que nos tomaran el pelo, ¿no es cierto? Es una falta de respeto. O sea, si en el Ecuador se hacen leyes, es para que se cumplan. Tenemos leyes fantásticas, ¿así? Encima de eso tenemos todo el marco internacional, Belén do Pará, la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing, y que son leyes ratificadas por el Estado ecuatoriano. Entonces, o sea, es decir, lo que falta es la voluntad política de un gobierno, ¿no es cierto?, que está al frente de un Estado que tiene la obligación ya de atender a su población
en situaciones graves de violencia, ¿no es cierto? Más afectadas. Es muy interesante lo que mencionas sobre la voluntad política en torno a la ley de erradicación de violencia de género. Recordemos a nuestros radioescuchas que la ley, de hecho, quienes se abanderaron políticamente de la ley fueron asambleístas de la bancada de Suma, del PCC, de Creo, que irónicamente son los mismos asambleístas que el día de mañana y que todos estos últimos días han estado votando a favor y apoyando al gobierno consistentemente en la reducción del presupuesto para ejecutar la ley. Entonces, como bien dices, parece que las causas de género, al menos a nivel político, han servido para tomarse fotos, pero que falta muchísimo para un cambio material. Sí. En ese sentido. Y yo creo que en ese sentido, como movimiento de mujeres, como movimiento feminista en el Ecuador, tenemos que tener conciencia de que no nos prestemos para eso. O sea, que tengamos la capacidad, digamos, organizativa, de incidencia, de poder enfrentar este tipo de comportamientos de parte de un gobierno, ¿sí? O sea, porque es como que nuestra calidad de ciudadanas es de unas ciudadanas de tercera clase, aunque nunca debería haber ciudadanos de tercera clase tampoco, ¿sí? Ya, pero es eso, o sea, realmente es un irrespeto a la sociedad. Da ganas de decir, cerremos los servicios, a ver qué le pasa al Estado ecuatoriano, al gobierno ecuatoriano, a ver si sus servicios, sus hospitales van a reventar de la atención, como lo están siendo ahorita también, ¿ya? En donde las personas se les está dando citas para cada 4 o 6 meses, etcétera, ¿no? Y la gente tiene que empezar a volcarse a los servicios privados, ¿ya? Que de alguna manera creo que eso se lo está provocando ya. Entonces yo sí creo que hay que denunciar esto y hay que hacer presión porque las instituciones del Estado pongan en sus presupuestos, el Ministerio de Salud, de Educación, de Trabajo, sí, el de Vivienda, pongan en sus presupuestos presupuesto para atender el problema de la violencia, ya para prevenirla sobre todo, no con actitudes reactivas cuando ya la violencia está dada. Todos indignados, indignados cuando pasa, pero nadie está dispuesto a pelear por el presupuesto para que no pase. Así es, ya. O sea, porque para trabajar en prevención se requiere muchísimo, se requiere tener personal capacitado para que las personas puedan acercarse con confianza, hombres y mujeres, a pedir apoyo, orientación, a saber que hay derecho a vivir una vida libre de violencia. Esto es súper importante interiorizarle, tengo derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿sí? Entonces nosotros creemos ya, y yo vengo de esta fundación de la Casa de Refugio Matilde, que la mejor forma de prevenir la violencia es haciendo cambios culturales profundos también, ya. Como tú decías, o sea, qué importante es llegar a los hombres también, que los hombres cuando estén viviendo violencia, como yo he tenido la posibilidad de atender a hombres que han tenido la confianza en mí, que me han pedido atención y me han dicho, me siento mal porque he comenzado a pegar a mi mujer y no sé qué hacer, ¿sí? Entonces es un hombre que tiene una capacidad de interiorizar, ¿no es cierto? La gente dice, pero es que los hombres nunca piden ayuda. Pues no piden ayuda por el machismo, claro. O sea, porque les da vergüenza. Pero nosotros creemos que ningún hombre que violenta a una mujer se siente mejor ser humano, ¿sí? Entonces hay que dar cabida a que todos y todas busquemos apoyo cuando estemos en estas situaciones, porque hemos sido formados para eso. Hemos sido criados en violencia. Hemos sido criados en violencia, en un sistema en donde lo más importante es ejercer poder contra el otro, es competir, ya, es creer que valemos más porque tenemos más cosas, ya. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y especialmente, no sé qué va a pasar realmente el próximo año con los servicios de atención a violencia. Los equipos que atienden violencia revientan de trabajo, porque son así. Por ejemplo, yo sé que la Casa de Refugio Matilde ahorita está al tope de personas, con personas en lista de espera para la atención. Entonces, o sea, esto es un problema del Estado, no es un problema privado, ¿no es cierto? Y bueno, evidentemente es necesario que para mantener estos servicios se requiera un presupuesto que se ha ido vulnerando sistemáticamente estos años hasta quedar en poco menos de $800,000. Ahora,
¿Cómo trasciende este tipo de violencia a otros espacios? Podemos ver, por ejemplo, que también a nivel político, la mujer y la violencia que se da contra la mujer en la política tiene nombres, tiene rostros y tiene causas. Así ¿Qué es. crees tú de Ya. esto? O sea, lamentablemente en el Código Orgánico Integral Penal que se aprobó en el 2014, ¿no es cierto?, hubo hitos muy importantes como el haber incorporado el femicidio, ¿no es verdad? Y también haber incorporado otros tipos de violencia. Entonces en el COIP tenemos la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, que eran las violencias más conocidas, ¿no es verdad? Pero se incorporó la violencia económica o patrimonial y la violencia ginecobstétrica. Aquí faltó otra violencia que vivimos las mujeres y que cada vez la vivimos más, que es la violencia política. Es la violencia a través de la cual este sistema patriarcal nos reprime y nos dice, tú no puedes participar, a ti no se te ocurra meterte a un proceso electoral, a ti ni siquiera sueñes que puedes ser una autoridad para trabajar por tu pueblo. Y ¿sí? sobre todo a las mujeres que llegan a ocupar esos espacios también se les enmarca Por y supuesto. se espera de ellas un rol determinado. Es decir, la mujer que participa en política hace una buena participación en política mientras sea en los términos de una política masculina o masculinizada. Exacto. ¿Y quiénes podríamos nombrar como víctimas de este tipo de violencia? Bueno, yo creo que es evidente lo que estamos pasando aquí. Yo te invito, Emilio, y aquí a las compañeras que entren a la web y pongan violencia política contra las mujeres y se le despliegan documentos que dan cuenta de cómo las mujeres en América Latina somos muertas el momento en que entramos a participar en política, cuando entramos en procesos ya de elecciones y eso, y luego cuando somos electas no nos dejan ejercer nuestro cargo, ¿sí? Eso me suena al caso de Paola ese Pavón. es el caso típico de Paola Pavón, una mujer, una compañera con todas las ganas de trabajar por su pueblo, que viene desde hace más de 20 años trabajando políticamente, porque cuando uno trabaja por la gente, aunque no trabajes vinculadas con un partido político, estás haciendo política, porque al querer trabajar con la gente, lo que tú quieres es producir cambios en la vida de las personas, y esa es la mejor de las políticas, querer producir cambios, ¿no es cierto? Cambios culturales, cambios en las condiciones de vida, cambios en la subordinación de las mujeres, etcétera, ¿sí? Y Paola desde hace más de 20 años vino trabajando así desde las comunidades, ¿sí? Entonces ha hecho una carrera de participación fuerte, de formación, para poder cada día participar políticamente más, ¿sí? Es una compañera que desde su programa de gobierno habló de trabajar por una provincia libre de violencia, con Pichincha libre de violencia, ¿sí? Y sabemos que al interior en este momento de la prefectura se está trabajando con toda la voluntad política contra el problema de la violencia a las mujeres, creando servicios, dando capacitaciones, campañas, etcétera, ¿sí? Entonces, en este momento yo sí creo que ese es un lado que casi del cual no se habla cuando se hablan de los presos políticos actuales, ¿no es cierto? Ya detenidos arbitrariamente, ya con prisión preventiva sin ningún tipo de fundamentación de causas, ¿ya? Entonces de esa violencia política hay que hablar, porque entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Cuidadito, las mujeres no se metan a la política, ¿ya? Es una advertencia en realidad. Es una represión, Sí. es una represión, también eso es una represión de género, ¿ya? Y entonces, y está probado que las mujeres en la política ya empezamos a pensar en todos, sí, en todos y en todas, absolutamente, ya. Entonces es una apuesta a trabajar en la política. Felizmente aquí en América Latina tenemos referentes muy importantes, ¿no es cierto? Como Cristina Fernández, como ¿cómo se llama la compañera del Brasil? Dilma Rousseff, ¿sí? Entonces, o sea, compañeras que nos dan ejemplos de participación y de lucha, ¿no? Inclusive que han sufrido represiones, linchamientos mediáticos, etcétera, ¿no? Han sufrido una persecución política terrible. Pero bueno, ya que hemos evidenciado estos distintos tipos de violencia de género, quisiera ampliar un poco más el tema y ver cómo se relaciona con el índice de desarrollo humano. Primero, ¿qué compone el índice de desarrollo humano y por qué es tan importante que se lo trate en torno a las políticas de género?
Ya, el índice de desarrollo humano es un instrumento que lo desarrolla la Organización de Naciones Unidas, sí, a través del PNUD, ya, para medir anualmente lo que ellos consideran el desarrollo humano. Curiosamente, digamos, en el prólogo del índice de desarrollo humano del 2019, uno de los personeros de las Naciones Unidas habla ya pone en cuestionamiento la concepción de desarrollo. Esto a mí me parece súper interesante. Y digamos, y se hace eco, dice, la oleada de manifestaciones que se han producido en numerosos países. Es un claro signo de que para el progreso de la humanidad hay algún aspecto de nuestra sociedad globalizada que no funciona. Entonces, ¿cuál es ese aspecto que no funciona? ¿Ya? Por supuesto, digamos, yo creo que son documentos muy valiosos, importantes, y con relación al género, sí habla de que uno de los problemas es las desigualdades de género. A mí me parece esto también significativo que hable de desigualdad, ¿no? Porque es importante tener claro de que la concepción de desigualdad es distinta a la de equidad, ¿ya? O sea, la de equidad puede ser una cosa así como puntual en un momento dado, en un momento histórico. En cambio, la desigualdad apunta a las raíces profundas del patriarcado. Estructurales y sobre todo el patriarcado, ¿no? O sea, es cambiar que el parámetro del humano siga siendo el hombre, ¿no? Eso nos dice Alda Facio, ¿no? Ese parámetro del humano que siempre ha sido el referente, el hombre, ¿no? Sí. Y lamentablemente las visiones clásicas del desarrollo siempre han girado en torno a una visión economicista y una visión occidental y orientada a la acumulación. Es decir, el desarrollo clásico se mide en plata, no se mide en calidad de vida. Exacto. Cambiar ese enfoque me parece importante. Luego también otra cosa que, digamos, lo constata, digamos, lo pone aquí en el informe, es que hay una profunda y creciente frustración que generan las desigualdades. O sea, es como que el mundo, estas poblaciones afectadas profundamente y mayoritariamente en el mundo, ¿sí?, estamos diciendo basta a las desigualdades, basta a esa vida en opulencia en contraste con una vida de miseria y de pobreza extrema, ¿no es cierto? A eso hay que decirle basta, y eso genera frustración y por supuesto es lo que está generando esa enorme manifestaciones en el mundo. Pero él habla de otra cosa y dice que todo esto tiene que ver con el poder, ¿ya? Y eso me parece interesante porque habla de que entonces en el trasfondo de estas desigualdades hay el poder de unos pocos que están decidiendo la vida de los otros para explotarlos, ¿no es cierto?, para extraer todas sus riquezas de sus países, ¿ya?, para seguir manteniendo estas desigualdades y ese poder, ¿no? Octubre efectivamente me parece realmente una proclama pública y global sobre un nuevo pacto social, exigir un nuevo pacto social de convivencia que realmente nos incluya a todos y a todas. Estamos a punto de cerrar. Rosario, te agradezco muchísimo tu presencia. ¿Tienes algún mensaje final para nuestros radioescuchas? Bueno, yo creo que indudablemente que el índice de género, es decir, este índice que tiene que ver con las relaciones entre hombres y mujeres, con la calidad de vida que se genera en esas relaciones, es fundamental incorporarlo en todo las evaluaciones de nuestra sociedad, no solamente en estos índices de Naciones Unidas, sino que hay que aterrizarlos así en nuestra vida concreta, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, ¿ya? Yo creo que las mujeres tenemos que cada vez más asumir el rol que nos está impidiendo la sociedad por la forma en que nos ha criado. ¿Acaso las mujeres no tenemos ganas de que lo que hacemos por nuestros hijos, por nuestra familia, también hacerlo por nuestra comunidad, por nuestro país? ¿Ya? Entonces hay que asumirlo sin miedo, ¿sí? Hay que asumirlo sin miedo, hay que involucrarse, hay que participar, ¿sí? Desde los espacios más pequeños, inclusive cuando nos sentamos con nuestros hijos, con nuestro marido, con nuestros parientes, discutamos sobre lo que está pasando y tomemos posición sobre ella. No nos dejemos solo creer todo lo que nos dice la televisión, ¿sí? Apaguemos la televisión y formémonos nuestros propios criterios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosario. Me quedo mucho pensando en que efectivamente la política en el futuro será feminista o no será.
Muy y bien, tengo bravo. alegría de ver con esperanza que hay voceras tan valientes y capaces como tú sobre este tema. Muchas gracias. Y también, claro, agradecer a todas las compañeras de los movimientos y organizaciones Y feministas que vamos se a sumaron a terminar las marchas. coreando esto, ¿no es cierto? Por Ajá. supuesto. Sí, ¿cómo es que dice? El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Y el coro dice, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía. Y creo que hay otro coro muy interesante, que es, el violador eres tú. También cuando dice que el Estado opresor es un macho violador. Por supuesto, cuando el Estado nos reduce el presupuesto, cuando no nos cuida, cuando en las manifestaciones nos ataca, ¿sí?, es un macho violador. Muchísimas gracias, Rosario. Ahora les dejamos con María Belén Proaño en el Minuto ODS. Muchas gracias. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes a todos. En este Minuto ODS vamos a hablar justamente del IDH. Recientemente se presentó el informe sobre el Índice de Desarrollo Humano 2019, que resalta que pese a los avances en salud, educación y condiciones de vida, las necesidades básicas de muchas personas continúan insatisfechas. Algo importante que se evidencia es el creciente descontento de la población con la desigualdad. Más allá de la clásica mirada de los ingresos y los promedios, aumenta la percepción de las injusticias en las sociedades en las que vivimos. Ecuador está ubicado en el puesto 85 entre 189 países, lo que lo mantiene en un nivel alto de desarrollo humano, pero que sin embargo lo hizo bajar 4 lugares respecto del año anterior. Uno de los principales factores que explican esta caída es la reducción del Producto Interno Bruto por habitante. La economía crece a un menor ritmo que la población del país y la riqueza a repartirse y el poder adquisitivo de la gente se reduce. Una de las preocupaciones que resalta para Ecuador en el informe es que tenemos las tasas más altas de fecundidad adolescente, hecho que ahonda la desigualdad de género. Las mujeres que tienen niños en edad precoz tienen menos oportunidades de acceso a educación, salud y calidad de vida. La desigualdad también se evidencia en el mercado laboral. Según las cifras del IDH, solo el 56.6% de las mujeres de la población económicamente activa tienen acceso a un empleo. Sin duda, es un informe que nos deja con muchas tareas pendientes para nuestro país. Mirar más allá de los promedios e inclusive más allá de esta categoría de alto desarrollo humano, porque aún las mujeres no son parte de esta estadística. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. El análisis y la opinión continúa en las redes, en Twitter y en Facebook. Somos @FrecuPolítica. Buenas noticias para el planeta. 500,000 de sorbetes biodegradables creados en base de bagazo de caña de azúcar fueron exportados el viernes pasado por la empresa ecuatoriana a la ciudad de Iquique, Chile. Además, en esta semana se espera que un cargamento similar vaya para Miami, Estados Unidos, y en enero para El Salvador. Adicional, quiero felicitar a Delfín, quien se hizo acreedor a la Copa en la Liga frente a Liga de Quito. Entre otras noticias, tenemos un traje Robocop y escudo que usarán las Fuerzas Armadas en disturbios y motines en Ecuador. La vestimenta que usarán unos 4.000 militares en jornadas de protestas en las que se requiera su presencia incluye un overol antiflama, casco con visor a prueba de niebla, guantes anticortes, pasamontaña antifuego y protectores en todo el cuerpo. Además, un escudo rectangular de alta transparencia a prueba de impactos con una cobertura de 1,20 m de altura. Se trata de un nuevo traje de Robocop y cuyas compras iniciaron la semana anterior por un monto de $1.400.000. Todo esto mientras el presupuesto para violencia de género se reduce a menos de $800.000. También tenemos una despenalización de la siembra del cannabis que no está siendo regulada. Una decisión a medias.
En medio de la polémica, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó anteriormente las reformas del Código Orgánico Integral Penal COIP, dentro de los cuales estaba la autorización y despenalización del uso de cannabis, que será utilizado exclusivamente para fines medicinales y terapéuticos. La tenencia o posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o sus derivados con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa no será punible, rezará la reforma. Gracias, les esperamos el próximo día miércoles en nuestro reprise a las 21:30 por la página de Pavel Asambleísta. Muchas gracias, Emilio, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Buena tarde, Radio Escuchas.